México. 4:03 amiga Abel Santos, director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Distrito Nacional, está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, planeamiento urbano. Uno se queja del desorden de la capital. Y yo le hago una pregunta de entrada muy directa. ¿Es posible reorganizar, volver a replanificar? Creo que el término no existe. La capital. Este desorden, esta cosa en la que nosotros vivimos. Organizar el desorden es posible. Es posible, y en algún momento decir, mira, ese edificio, tiene 3 planos, pero eso se va de ahí. Eso, claro. o sea, eso, ¿podemos soñar con eso? Mira, voy a empezar con una anécdota tomando como referencia a lo que tú abordas. Cuando vino el alcalde de Miami a visitar la ciudad, que fue recibido por el alcalde David Collado, recuerdo que me dijo algo que me impactó mucho en ese momento. Me dijo, wow, planificar una ciudad construida, eso es un gran reto. Sí, porque no es Brasilia. y es la realidad. Nosotros tenemos una ciudad que para bien o para mal ha ido creciendo de manera con planificación parcial. No vamos a decir que no ha habido planificación, sin un plan integral de desarrollo. Con muchos parches. Con muchos parches y un territorio que después de la ley de descentralización que se gestó en el año 2001, quedó contenido en una gran mancha metropolitana. No tenemos muchos sitios donde crecer. Prácticamente el 90% del área del Distrito Nacional es área urbana. Y prácticamente limitado a 94 kilómetros cuadrados. Y no tenemos. No tiene para dónde crecer. Realmente área rural, área de expansión. No. Entonces todo lo tenemos que resolver verticalmente dentro de nuestro propio territorio y dentro de nuestra propia entramado urbano. Y eso realmente representa un gran reto. Parece ahí, arquitecto, porque usted está diciendo una gran verdad que lo conocemos, y más uno que trabaja de cerca con César Cabrera. Mire, ahora bien, usted está limitado a un perímetro de 94 kilómetros cuadrados. No tiene zona rural para crecer. Sabe que está obligado entonces, porque el crecimiento de la capital no lo para nadie, sabe que está obligado entonces a planificarse para crecer creativo. verticalmente, pero ese crecimiento que lo autoriza el ayuntamiento no va de la mano con un crecimiento de los servicios. ¿Cuál es la proyección? Exacto. Fíjate, porque esa es la razón del desorden, no es otro. Sí, es muy importante que sepamos lo siguiente. El proceso de descentralización al cual me refería anteriormente, si bien creó diferentes administraciones dentro de la estructura urbana de lo que era la capital, no confirió las competencias reales que debe tener el gobierno local para gestionar su territorio. O sea, nosotros como ayuntamiento no tenemos todas las competencias. En todas las ciudades desarrolladas, los ayuntamientos manejan todos los servicios, manejan el agua, sí, inclusive la educación, la salud. Es un verdadero gobierno local. El tránsito. Realmente las competencias que supuestamente iban a ser transferidas de manera paulatina no se han dado. Todavía tenemos un sistema muy centralizado en términos de gobierno central. Entonces, para nosotros es importante el tema de la coordinación interinstitucional para poder gestionar la planificación, pero eso tiene sus bemoles, claro, porque tú tienes que hacer coincidir la programación y la planificación que tú tienes con las agendas de los diferentes sectoriales que manejan los servicios. Y realmente es un reto y algo que cuesta a veces mucho trabajo Arquitecto, yo le pregunto... Vamos a dar la bienvenida, pero no me respondió, a Juan Mubarak, asesor de planeamiento urbano en el ayuntamiento de la capital. Arquitecto... Ángel dice que no quedó satisfecho. No completó. Relativo a los servicios y cómo conjugar eso. Sí, eso es lo que comentaba. Hemos hecho, lo primero que hemos tomado en cuenta es que este plan, el plan de ordenamiento territorial, que ahora mismo ya está siendo conocido por el Consejo de Regidores, primero que fuera un plan integral. Nosotros tenemos una ciudad que solamente el 45% tiene normas urbanas. Solamente prácticamente... ¿Traducción de eso?
solamente prácticamente la circunscripción 1. ¿Qué son normas urbanas para el gran público? Son las, digamos, leyes, son los lineamientos. Los límites. No los límites, las regulaciones que establecen cómo deben ser las construcciones, dónde deben estar ubicados los usos, cuáles son usos compatibles y cuáles no, cuáles deben ser las alturas, cuáles deben ser los linderos. Prácticamente la 1. Solamente. De la 2 está también. Pero no, la 2, pero muy poco. No, de la 2 solamente tenemos Cerros de Arroyo Hondo y Los Pinos. Ahí está clasificado hasta 2 niveles. Sí, hasta 2 niveles. Y de las 3 solamente Villas Agrícolas. Y de las 3 solamente Villas Agrícolas. ¿Y en el ensanche de la fe ustedes tienen hasta cuánto? ¿Hasta 4 pisos? No, esa zona no tiene normativa. Cuando depositas el expediente, no sé en esta alcaldía, pero en la anterior, te decían no autorizamos más de 4 pisos. Entonces yo una vez eché un pleito, entonces tú al gobierno le autorizaste 10. No, déjame explicarte que por eso... Alcántara y González queda por ahí. Dale para adelante, patrón, dale para adelante. Yo voy con 6 pisos más para arriba. Dele. Entonces, lo primero era eso. Y además, ese 45% que tenemos normativa, el 85% está desactualizada. Okay. Por ejemplo, del 45, el 85%, ese 100%, de ese 100%. O sea, que en realidad es como un 5% lo que estaba. Porque la normativa del 2009, si la última normativa, decía que se revisaba ellas mismas cada 5 años. Correcto. Entonces, del 2009 no se revisa. Entonces se renueva automáticamente. Esa misma normativa planteaba que dejaba de estar en uso inmediatamente se aprobase el plan de ¿cómo se llama? Del ordenamiento territorial. Entonces, es importante que entendamos cuál es el propósito de este plan. Lo primero era que teníamos que crear una visión integral de desarrollo para la ciudad. No solamente en términos sectoriales, por circunscripción. Y eso es lo que el plan de ordenamiento establece. Lo primero es que tenemos que entender que es un instrumento político, institucional, técnico, que dirige en primera instancia la inversión pública del ayuntamiento hacia proyectos de desarrollo urbano. O sea, todos sabemos que los ayuntamientos funcionan con un plan operativo anual y ahí se ponen las prioridades de inversión en términos de proyectos. Para nosotros promover el desarrollo tenemos que cumplir objetivos. Y entonces este plan en primera instancia busca eso, dirigir toda la inversión hacia proyectos que promuevan el desarrollo. Y como segunda parte, establecer la estructura de lineamientos urbanos para la creación de las nuevas normas, para que toda esa área que no tiene norma y las normas que están desactualizadas, ya haya lineamientos con los cuales nosotros podamos trabajar los planes reguladores. Arquitecto, déjame hacer una preguntita ahí mismo, discúlpame, hermano César Cabrera. Arquitecto, yo tengo varios días, quizá años, hablando del tema del desorden del crecimiento urbanístico en la zona de la República de Colombia. Esa zona que tiene una avenida, supuestamente el nombre, pero todos sabemos que es una carretera, porque apenas tiene carril y medio. Pones 2 carros, uno al lado del otro, y no pueden circular al mismo tiempo. Pero se han desarrollado allí, en los últimos 8 años, más de 40.000 soluciones habitacionales, y hay terreno para hacer 200.000 más. Diablo, ¿hasta cuándo ustedes van a permitir ese crecimiento sin ponerle un stop y planificar, dirigir por dónde va a circular esa gente? Todavía con los servicios no hay problema. Ahora, el tránsito es el mismo infierno de lunes a lunes, no importa la hora, no importa el momento, si es festivo, si es Viernes Santo, no importa, el mismo caos. ¿Qué van ustedes a hacer con él? Fíjate, para nosotros el área de la circunscripción 2 es un área de alta prioridad en términos de visión de planificación, porque es un área con mucha vulnerabilidad en términos de conexión y en términos ambientales. Realmente es la zona del Distrito Nacional que podemos calificar con un desarrollo suburbano. ¿Qué quiere decir? Que se desarrollaron muchos residenciales cerrados que todos convergen a una sola vía de acceso. Exacto. Evidentemente, en ese momento se comenzó a trabajar con proyectos y residenciales de residencias unifamiliares.
Pero con el boom inmobiliario, la presión comenzó a y se comenzaron a hacer residenciales la de demanda. densidad media y densidad alta. Lo que Un abrazo para esa familia Bisonó, emprendedora. Que pongan la primera parte para que hagamos los pasos a desnivel. Ya ellos pusieron su parte, la autoridad de que pongan la de ellos. Ellos pagaron ya. yo creo que en ese sentido tenemos que abordar de manera muy seria, no desde el ayuntamiento, sino inclusive desde el gobierno central. Yo le pregunto a usted, pero yo sé que hay una responsabilidad de obras públicas. De mejorar la conexión urbana, de crear nuevas vías de acceso para poder conectar esa zona. Hasta ahora nosotros tenemos limitado los desarrollos de densidad en esa zona. Ya no están aprobando más apartamentos. No estamos aprobando residenciales de apartamentos porque la zona está colapsada. Sí. Realmente. Hace rato. Realmente. Y en el comité consultivo, con el diagnóstico ya que teníamos del plan de ordenamiento territorial, el comité consultivo de planeamiento urbano, que conforman los diferentes directores que trabajamos el tema de planificación urbana, se decidió que la vocación de ese suelo tenía que ser de viviendas y residencias unifamiliares, hasta que se pudieran crear nuevas vías y nuevas estructuras que puedan apoyar pero yo le voy a poner un ejemplo en ese mismo punto. Espérate, César, porque tú ves a mí todos los días y eso es lambi. Deja uno aquí accionar, interaccionar con él. Tampoco maltrata a Cabrera. Ven acá, qué vaina es. Patrón, en el casco urbano, aquí en el centro, te pongo el ejemplo más patente, quizá el asesor me entienda lo que quiero decir. Usted tiene Kennedy con Lincoln, 4 plazas que copan la demanda de circulación y estacionamiento de la zona, pero a eso usted le está sumando en este momento todo un entorno de torres de urbanizaciones multipiso, que yo no sé cómo va a responder esa intersección en este momento con lo que se está construyendo en ese entorno. Ustedes lo han analizado. ¿Quién dio estos permisos? Sí. Se ponderó el flujo. Solamente las 3 o 4 torres que están detrás de Ágora en este momento van a colapsar ese entorno. Fíjate, nosotros a partir de reconocer inclusive las debilidades que tenemos para manejar ciertos temas ciertos sistemas, hemos hecho ya articulación interinstitucional, por ejemplo con el Intran, para que los proyectos de alta densidad o proyectos de grandes plazas ya sean evaluados. Pero recuerda que el Intran entró ahora con la ley el año pasado. Entonces, pero tú me entiendes, sí, cómo tú conjugas ahora 4 plazas ahí, en esa misma esquina, 4 plazas. Pero déjame explicarte entonces cuál es la respuesta 360, en términos... Ágora, Plaza de Santo Domingo, los muebles, Ikea, y ahora toda una combinación de apartamentos. Claro, el tema es que la normativa en términos de seguridad jurídica para el promotor tiene que respetarse, pero no se ha tomado en cuenta el tema de cómo se manejan, por ejemplo, el tema del tránsito, que ahora sí lo estamos incorporando dentro de la visión de desarrollo. Pero es importante que entendamos que el centro de la inversión, el centro de la inversión en la ciudad se da en la circunscripción 1, principalmente en el área del polígono central. El 70%, más del 70% de la inversión en términos inmobiliarios se da en esta zona. Entonces, dentro de la planificación, lo que nosotros estamos proyectando es crear nuevas centralidades para que los servicios... ¿Qué es eso? Eso son nuevas áreas de desarrollo, de nuevas densidades. Tipo el ensanche La Fe. Exacto, donde los servicios buena noticia, permitan desarrollar áreas de servicio y que la gente pueda distribuirse y que sacar del imaginario del inversionista que la única área de inversión y de desarrollo es la circunscripción 1 o el polígono central. Si sacar todo eso, esas fábricas que están ahí en La Fe, Villajuan, vamos a construir aquí edificios. En primera instancia y esa zona franca para afuera. A los barrios pericentrales, que son los barrios alrededor del área central, que tienen muy buena estructura urbana. Y Herrera, una zona como Herrera. Muy buena estructura urbana, y que permite realmente desarrollar una nueva visión de normativa que permita a los desarrolladores
generar proyectos de inversión. Conversamos con Amin Abel Santos, director de planificación, Sí. y Mira, Juan Mubarak, que va a debutar en unos momentitos, asesor de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Antes de hacerle la pregunta a Amin, que yo quiero hacerle, porque yo pienso que mucha gente está interesado en esta pregunta que vamos a hacer. Hay que entender, Ángel, que el tránsito, tú sabes, que tiene un componente del sector público, es decir, del transporte público, que hasta que no se resuelva el problema del transporte público, va a ser muy difícil controlar el problema del tránsito. ¿Tú crees? Eso Sí, está, eso es Bueno, un hecho. dotar Eso al es país de un hecho. transporte moderno hace que yo deje mi carro en mi casa y me monte. Claro, en porque ese aquí las transporte. vías de Así desarrollo, es, así aquí es. las vías están establecidas Colectivo, y no hay forma de adicionarles vías al distrito. Entonces, No hay. si tú todos los años le entran más unidades y más unidades y más unidades y no sacas unidades, pues va a colapsar tarde o temprano. No, ya El sistema- colapsamos. no, Aquí hay más colapsó tapones hace que en mucho. Madrid. Oigan, Entonces, colapsó ¿por dónde hace vamos mucho. con el arquitecto? No, Sí, a mí, sí, ¿qué pero va a hacer el eso tú tienes que decirlo en la sala ayuntamiento? capitular cuando ¿Qué te toque tu pretende turno? el Claro, porque ahí sí no se hace nada. hacer en esta nueva normativa en torno a aquellas calles que no eran comercial, pero que se desarrollaron comercialmente al margen de la normativa? Tú sabes cuáles son esas calles, que eran residenciales, pero la gente fue montando negocio. Es verdad, el ayuntamiento lo tiene sometido a los tribunales, pero mientras los tribunales fallan, siguen negocios, Siguen más siguen más negocios. negocios. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese caso? Arquitecto. Y te pongo un ejemplo. En la urbanización La Castellana, ahí que es la calle de los Prados, ahí han desarrollado un paquete Y bonito que se ven, se parece a una calle de Boston. pero Precioso. resulta que la normativa no permite, y yo sé que Pero ya está. el 90%, para Están no ahí. decir el 100%, están sometidos a los tribunales, pero los tribunales no reaccionan. Entonces, ¿qué va a hacer el ayuntamiento en ese tribunal sentido? municipal. ¿Qué vamos a hacer nosotros del ayuntamiento? ¿Le va a A cambiar ver. el uso del suelo a Va a ser comercial? como ¿O vamos a seguir? Como hizo la DNCD con una retroexcavadora. Mira, ¿Qué va a hacer el la ayuntamiento en ese la sentido? planificación urbana Derrotar puntos. son procesos de No. pacto social donde se manejan muchas sensibilidades, porque no solamente podemos pensar en el que invierte, el promotor, sino también el que vive. No hay actualmente un proceso de planificación que sea legítimo si no cuenta con un proceso participativo. No solamente pensando en beneficiar al inversionista, sino también al residente. Los residentes son parte Deben ser el esencial objeto de la fundamental. visión de desarrollo. Claro. En ese sentido, El inversionista nada más está ahí cuando está construyendo, después se va. claro, Deben, ¿verdad? deben. Entonces nosotros responsablemente en la actualización de la norma vamos a establecer procesos participativos donde todos esos sectores tengan la oportunidad de opinar y que se pueda oír tanto los inversionistas como el habitante para decir cuál debe ser el modelo de desarrollo que deben seguir estas vías comerciales o deben seguir los sectores. Hay un tema, no sé si es CASH, la Corporación de Acueducto, al señor Juan Mubarak, arquitecto también. Arquitecto, Arquitecto también. Sí, son los constructores. de Yo no sé si CASH o una combinación, porque aquí, así como la circunscripción 1 es la que tiene normas, pero ahora es un 45%, pero un 85% Que no está da más de un 6, retrasada, definitivo. sí, vamos un 6. El asunto de que donde había 10 casas, ahora hay varias torres y tenemos, en vez de 10 hogares, tenemos 200, la disposición de las aguas residuales. Todo Con los el servicios. agravante, a mí me dijo alguien, no sé si es verdad, de que solo la zona suroeste de la ciudad, eso es Anacaúna, Rómulo Betancourt, así esa parte, tiene alcantarillado sanitario. Luego, todo lo otro Cloaca. es lanzado para el suelo, Cloacas, subsuelo, sistema y cloacal. entonces mezclado con Que la data de bomba la que colonia. ponemos en los edificios, entonces se mezcla lo Así que es. hiede, la cacá con el agua, con el vino, Y eso es lo que ustedes beben. uno lo que se bebe esa vaina. El arquitecto Mubarak. Bueno, muchas gracias. ¿Qué ustedes van a hacer para que uno no siga comiendo Ese de la que pique es pollo, un como dice el problema cubano? bastante grave porque eso no es tan competencia del ayuntamiento. Eso es lo penoso.
Entonces, lo que se debe de hacer es que el gobierno central planifique cuáles son las decisiones que tiene que tomar para que se resuelva ese problema. Aquí pero ahí entran ustedes. Los gobiernos no entierran dinero, los gobiernos no entierran ahí dinero. entran ustedes a decirle a esa entidad que es la CAS, nosotros entendemos que la planificación debe ser esta. Sí, y la demanda es el gobierno está mandado como un gobierno local también a dar los parámetros para que se haga la plataforma de desarrollo tanto social como económico. Por lo tanto, y eso es parte de, ha sido un descuido enorme durante muchísimos años de que el alcantarillado sanitario no se tiene en Santo Domingo, y en una gran cantidad. Solamente ciertos sectores de la ciudad tienen alcantarillado. Después lo otro es guácala. Pero hay que nosotros estamos metiendo la bomba de los edificios al para lado la donde yo de he hecho agua, al lado de donde... Exactamente. Simplemente a veces oyen un poco más profundo, sí, es un asunto casi técnico, pero que es como entre comillas, porque realmente tú no sabes en qué momento todo eso puede... Está interconectado. Exactamente. Uno a veces Y piensa... en ese mismo contexto... Pero perdóname, Cristian, entonces no hay conexión, porque lo que yo estoy concluyendo es que no hay conexión entre ustedes y la CAS. Que ustedes andan por un lado y la CAS anda haciendo lo que Alejandro Montá entiende. La CAS tiene que hacer las inversiones necesarias. Explicar algo. No la ha hecho. La CAS tiene un plan maestro hacia el año 2050, donde se establecen cuáles deben ser las inversiones en términos de la dotación de agua potable y de alcantarillado. Nosotros ahora tenemos el plan de ordenamiento. Yo creo que el trabajo ahora es hacer coincidir el momento, esta visión con ese plan maestro y ver. Ahora, tenemos que contar que son inversiones de una entidad que es ajena al ayuntamiento. Ellos tendrían que ir en la misma dirección, correctamente, mancomunadamente, y tener la voluntad de hacerlo de esa manera. Amén. Explícale a la ciudadanía cuáles son los beneficios de este plan de ordenamiento territorial. Sí. ¿Cuáles son los beneficios para la ciudad? Porque yo sé que es un instrumento de desarrollo, pero explica un poquito. Bueno, como eso es un poquito más extenso y requiere algunas definiciones conceptuales, vamos a unos comerciales y luego continuamos con Amin Abel Santos y Juan Mubarak, director de Planeamiento Urbano, asesor del Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Cambio y fuera.